Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 95 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección demostramos un teorema que decía que si el determinante delta de los coeficientes de un sistema de igual número de ecuaciones que de incógnitas valía 0, el sistema o podía ser dependiente o podía ser inconsistente. Iba a ser dependiente si entonces los determinantes de todas las incógnitas del sistema también valían 0. E iba a ser inconsistente si al menos uno de los determinantes de las incógnitas no era 0. ¿Okay? Y entonces, como ejemplo, estamos viendo que vimos en el sistema del tercero de los ejemplos anteriores, o sea, había unos ejemplos anteriores en el tercer sistema, el determinante de sus coeficientes, delta o d mayúscula, daba 0. Luego, según ese teorema que acabamos de citar, ¿verdad? Dicho sistema o será dependiente o será inconsistente. Para eso, veamos los determinantes de sus incógnitas, porque recuerden, como acabamos de decir, que si entonces los determinantes de todas las incógnitas también son 0, al igual que el determinante delta, el sistema va a ser dependiente. Si uno de los determinantes de las incógnitas no es 0, entonces el sistema va a ser inconsistente. Bueno, vamos a empezar buscando el determinante, digamos, de la primera de las tres incógnitas de ese sistema, que era la x sub 1, o sea que será el determinante número 1, el primero determinante de las primeras de las incógnitas de ese sistema, estando el sistema escrito en la forma estándar o canónica. Y el determinante de la incógnita x sub 1 es este, donde fíjense que es el mismo determinante delta, lo único que la columna en donde irían los coeficientes de la incógnita x sub 1 hemos puesto ahí las constantes del sistema. Recuerdo que esta sería la columna de los coeficientes de la incógnita x sub 2 y esta es la columna de los coeficientes de la incógnita x sub 3. Bueno, vamos a evaluarlo, ¿verdad? Y para ello vamos a aplicar aquella técnica de buscar el producto de los elementos en la diagonal principal. Pero para eso tenemos que o convertir estos elementos que están aquí debajo igual a 0 o convertir estos que están aquí arriba de la diagonal principal en 0. ¿Cómo? Para convertir estos elementos que están debajo de la diagonal principal bastará con yo escalonar esa matriz que tengo ahí dentro de ese determinante. Pues vamos a escalonar esa matriz para convertir precisamente estos tres elementos que están debajo de la diagonal principal en ceros. Fíjense que yo facilitaría el proceso si yo coloco este 1 en la primera posición de la primera fila, ¿verdad? Así que eso es lo que voy a hacer, la fila 1 la voy a intercambiar con la fila 2, ¿verdad? Para traer ese 1 a la primera posición aquí arribita. Bien, recuerden cuando yo intercambio filas o columnas, el signo del determinante cambia de signo, así que para contrarrestarlo pongo un signo negativo al frente. Y fíjense que aquí tenemos entonces ese determinante con esas dos filas intercambiadas. La fila 2, fíjense que ahora está en la fila 1, 1, negativo 4 y 2. Y la fila 1, fíjense que ahora está en la fila 2, 3, 4 y 11. Y ahora fíjense que se nos haría fácil convertir este 3 y este 2 que están en la fila 2 y en la fila 3 en 0. Porque si yo tomo los elementos de la fila 2, ¿verdad? Y los sustituyo por ellos menos 3 veces los elementos que están en la fila 1, fíjense que 3 entonces, menos 3 por 1 que está en la fila 1, pues sería 3 menos 3, 0. Luego tener ese 0 ahí. Y este 2 también se convierte fácilmente en 0 si yo le resto a los elementos de la fila 3 dos veces los elementos de la fila 1, porque consideremos este elemento, ¿verdad? Tendremos 2 menos 2 veces por 1, que es 2, 2 menos 2, y tenemos el 0 que queremos ahí también. Fíjense que entonces estos otros 4 valores, ¿verdad? Se obtienen pues aplicando esas operaciones sobre la fila 2 y la fila 3 respectivamente, ¿verdad? Fíjense que este 4 que está en la fila 2 se convertiría en el menos 3 veces este menos 4, así que sería 4 menos 3 por menos 4 que es más 12, 4 más 12, 16. Y entonces este 11, fíjense que al yo restarle 3 veces lo que está en la fila 1, pues tendríamos 11 menos 3 por 2 que es 6, 11 menos 6, 5. Y este 13, entonces al yo aplicar esto que dice que vamos a hacer con los elementos de la fila 3, se convertiría en 3 menos 2 por menos 4 que está en la fila 1 sería 3 más 8, ¿verdad? Porque menos 2 por menos 4 es 8 y 3 más 8 es 11. Y finalmente este 5 que está en la fila 3, si yo le resto 2 veces este 2, sería 5 menos 2 por 2 que es 4, 5 menos 4, 1. Y ahí tenemos esos valores, ¿verdad? Ahora fíjense que vamos caminando en la dirección correcta, porque fíjense que aquí tenemos la diagonal principal y fíjense que hemos convertido estos dos elementos debajo de la diagonal principal en 0. Nos falta convertir este 11 que está en la segunda columna en 0. Pues fíjense que ese 11 yo lo puedo convertir fácilmente en 0 usando este 1 de la columna 3, ¿verdad? Porque si este 11 en la columna 2 yo le resto 3 veces este 1 de la columna 3, tendríamos 11 menos 11 por 1 que es 11, 11 menos 11 es 0. Tengo el 0 que quiero aquí. Bueno, fíjense entonces que eso es lo que vamos a hacer a la columna 2, yo lo voy a sustituir por ella, menos 11 veces la columna 3, ¿ok? Menos 11 veces la columna 3. Y vamos a ver, ya sabemos que esto nos va a dar 0, pero vamos a ver que se convierte este 4 negativo y este 16 positivo que está aquí.
Pues este menos 4, si yo le resto 11 veces este 2, tendríamos menos 4, y menos 2 por 11 es que menos 22, menos 4 y menos 22, negativo 26. Y este 16 que tenemos aquí en la columna 2, si yo le resto 11 veces lo que está en la columna 3, tendríamos 16. Menos 11 por 5, que es 55, 16 menos 55 da negativo 39. Así que ahí tendríamos en lo que se convierte este determinante al yo hacerle este. Fíjense que el signo negativo sigue al frente, porque fíjense que no hemos vuelto, después de este intercambio de estas dos filas que hicimos al principio, no hemos vuelto a intercambiar ni filas ni columnas, así que el signo negativo se mantiene. Bueno, pues ya tenemos, fíjense, todos los elementos debajo de la diagonal principal en 0, así que el resultado de el valor de ese determinante es el producto de esos elementos de la diagonal principal, claro, por este negativo 1 que está aquí al frente, así que será menos el negativo este 1, por este negativo 39 y por este 1, ¿verdad? Que son los elementos de la diagonal principal. Así que será negativo 1 por negativo 39 es positivo 39 por 1, 39. Fíjense que no nos dio 0. Bueno, pues entonces, como ya encontramos que el determinante de una de las incógnitas, específicamente de la primera incógnita que investigamos, no dio 0, como el determinante delta sí era 0, pues ese sistema va a ser inconsistente. Fíjese, si este determinante de la incógnita número 1 nos hubiese dado 0, eso no quiere decir que el sistema es dependiente, porque entonces tendríamos que ir a ver el determinante de la incógnita x sub 2 y el determinante de la incógnita x sub 3. Si los dos también daban 0, además del determinante de la incógnita x sub 1, entonces es que el sistema original es dependiente. Pero con que usted encuentre que uno de los determinantes de las incógnitas no da 0, como fue en este caso, ya no tiene que investigar más nada, ya sabemos que, repetimos, como el determinante del T0 y como el determinante de una de las incógnitas no es 0, el sistema va a ser inconsistente. Y ese es el comentario que tenemos aquí. Dice, observe que para decidir que un sistema es inconsistente haciendo uso de los conceptos utilizados en la regla de Cramer, el determinante delta tiene que ser 0 y uno, por lo menos, de los determinantes de las incógnitas no valdrá 0. Para decidir que es dependiente, además de que el determinante delta o D mayúscula es 0, todos los determinantes de las incógnitas tienen también que valer 0. ¿Ve? Así que tenemos esa situación para usted decidir si un sistema de igual número de ecuaciones que de incógnitas, si lineal, es dependiente o inconsistente de acuerdo a los conceptos, ¿verdad?, de esos determinantes de los coeficientes y determinantes de las incógnitas relacionados a la regla de Cramer. Bueno, vamos a ver este último tópico que vamos a comenzar ahora sobre el tema de las matrices determinantes. Y el tópico se titula la matriz adjunta. Y fíjese lo que dice la definición. Dice, sea A mayúscula una matriz cuadrada de orden n. La matriz cuadrada de orden n, que se representa de esta manera, la A mayúscula también, sub i j, recuerde que usted tiene A mayúscula, el nombre de una matriz, y dos suscritos aquí, eso se refiere a los cofactores del elemento A sub i j en esa matriz original. Así que esa matriz, que está representada por A mayúscula sub i j, y yendo desde 1 hasta n, y j yendo desde 1 hasta n, porque también tiene el mismo orden de la matriz original, cuyas entradas son precisamente los cofactores, porque eso es lo que representa, ¿verdad? Es una forma de representar los cofactores de los elementos de esta matriz. Los cofactores correspondientes de los elementos en la matriz A original se llama la matriz precisamente de los cofactores. La matriz de los cofactores de esa matriz A. De los cofactores, la matriz de los cofactores de la matriz A. ¿Ok? Bien. Pues entonces, como según la definición dice, sea A sub i j, ¿ok?, la matriz de los cofactores de esa matriz A original, ¿verdad? La matriz, esa matriz de los cofactores transpuesta, donde recuerde que buscar la transpuesta de una matriz no es otra cosa que intercambiar las filas por las columnas de la matriz original que tengamos, ¿verdad?, se llama la matriz adjunta de la matriz original A, y se denota
con el símbolo adjunta de la matriz A. Esto es la adjunta de la matriz A es la transpuesta de la matriz de los cofactores de la matriz A. ¿Okay? Por ejemplo, mire, dice halle la matriz adjunta de las siguientes matrices. Y la primera es esta matriz llamada B, que dice 2, 0, 1, 3. Y negativo 1, perdón, 3. Esa es la matriz que nos da. Y yo quiero buscar la matriz adjunta de esa matriz. Bueno, pues como la matriz adjunta de cierta matriz es la transpuesta de la matriz de los cofactores, primeramente tenemos que buscar la matriz de los cofactores. Y una vez tengamos la matriz de los cofactores, buscamos su transpuesta y esa es la matriz adjunta de esa matriz. ¿Ok? Así que vamos a indicar que eso mismo que comenzamos buscando la matriz de los cofactores de la matriz B. O sea, B sub I J, ¿verdad? Entre paréntesis, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Y claro, para buscar los cofactores correspondientes a estos elementos en esa matriz, tenemos que buscar sus menores primero, ¿verdad? Buscamos los menores de cada elemento en esa matriz B y luego el cofactor correspondiente. Vamos a ver, ¿cuál será el menor del elemento B sub 1, 1? ¿Cuál es el elemento B minúscula sub 1, 1? Este que está aquí, ¿verdad? Que está en la primera fila, primera columna. Entonces el menor de ese 2, de ese elemento 2. Bueno, pues recuerde que cuando vimos matrices cuadradas de orden 2, los menores son aquellos números, aquellas entradas que no están ni en la misma fila ni en la misma columna del elemento que consideremos. Como estoy considerando el elemento B sub 1, 1, que es este 2, pues nos olvidamos de estos elementos en su fila y de estos elementos en su columna, y el número que queda en la entrada que no se tachó, ese es el menor, el 3, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿cuál será el cofactor de B sub 1, 1? Pues recuerde que la definición es menos 1 elevado a la suma de la fila más la columna del elemento en cuestión por el elemento. Así que será negativo 1 a la 2, porque 1 más 1 da 2 por 3, ¿verdad? Y esto será 1, porque negativo 1 al cuadrado es 1 por 3 y da 3. Así que este es el B mayúscula sub 1, 1. El cofactor del elemento B minúscula sub 1, 1, ¿verdad? Bien, vamos a ver el menor, entonces, del siguiente elemento, que es el que está en la primera fila, segunda columna. O sea, el menor de, ¿y cuál es el elemento en la matriz B que está en la primera fila y segunda columna? Este 0, ¿verdad? Bueno, pues según eso, será, ¿verdad?, el elemento de esa matriz de orden 2 que no está ni en la fila de ese 0, este elemento, ni en la columna de ese elemento 0, ¿verdad? Y esa es otra cosa, que este negativo 1. Así que ya tenemos el menor de B sub 1, 2. ¿Cuál será el cofactor entonces de B sub 1, 2? Pues será negativo 1 elevado a la suma de la fila más la columna del elemento en que estamos considerando, que es este B sub 1, 2, ¿verdad? Por el menor, que es este negativo 1. Así que será negativo 1 da 3 por negativo 1, porque 1 más 2 da 3, ¿verdad? Y negativo 1 da 3 es negativo 1 por ese negativo 1 da positivo 1. Así que fíjense que el cofactor de B sub 1, 2, ¿verdad?, el elemento B sub 1, 2, es el valor 1. Vamos a ver cuál es el elemento, el menor del elemento B sub 2, 1, que es este elemento que está aquí, este negativo 1 que está aquí, ¿verdad?
en la fila 2, columna 1, el menor del elemento menos 1. Bueno, pues si yo elimino esta fila donde está el menos 1 y esta columna, nos queda el 6, ¿verdad? Así que sería el menor de ese elemento B sub 2, 1. ¿Cuál sería el cofactor entonces de ese elemento B sub 2, 1? Pues según la definición será negativo 1 elevado a la suma de la fila E2 más la columna P1 de ese elemento que estamos considerando, ¿verdad? Este menos 1 por el menor, que es este 0. Así que será negativo 1 a la 3 por 0, o sea, negativo 1, porque negativo 1 a la 3 es negativo 1 por 0 y negativo 1 por 0 da 0. Así que este sería el B sub mayúscula sub 2, 1, el cofactor del elemento B sub 2, 1 en esa matriz. ¿Cuál es el menor finalmente de este elemento B sub 2, 2? ¿Verdad? El menor del elemento B sub 2, 2, el menor de este 3. Es el elemento que está en la fila 2, columna 2, ¿verdad? Fila 2, columna 2. Pues si yo elimino los elementos que están en la fila de ese 3 y en la columna de ese 3, nos queda ese 2 que está ahí arriba, ¿verdad? Es el 2. Así que ese es el menor del B sub 2, 2. Así que por lo tanto, el cofactor del B sub 2, 2 será negativo 1, por definición, ¿verdad? La fórmula es negativo 1 elevado a la suma de la fila más la columna del elemento que estamos considerando, que es ese 3 que está en la posición B sub 2, 2, ¿verdad? A la 2 más 2, por el menor que este 2. Así que será negativo 1 a la 4 por ese 2. Y negativo a la 4 es 1 por 2 y eso da 2. ¿Okay? Así que este sería el cofactor B sub mayúscula sub 2, 2, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la matriz de los cofactores? Luego, la matriz de los cofactores de la matriz B es B sub IJ, ¿verdad? Pues vamos a ver. El B mayúscula sub 1, 1, el cofactor del elemento B sub 1, 1, que esta es, ¿verdad? El cofactor del elemento B sub 1, 2 es 1. El elemento del cofactor B sub 2, 1 es 0. El cofactor, mejor dicho, el cofactor del elemento B sub 2, 2, que es 2. Cogemos los cofactores de cada uno de los elementos de la matriz original. El cofactor del B sub 1, 1, el cofactor del B sub 1, 2, el cofactor del B sub 2, 1 y el cofactor del B sub 2, 2. Esa es la matriz de los cofactores. Por lo tanto, la matriz adjunta de esa matriz B que nos daban originalmente, ¿verdad?, será la transpuesta de la matriz de sus cofactores. Y si yo formo la transpuesta de esta matriz, pues fíjense, esta fila se convierte en la primera columna, 3, 1, primera columna. Y esta segunda fila se convierte en la segunda columna, 0, 2, segunda columna, 0, 2. Y ahí tendríamos la matriz adjunta de esa matriz B mayúscula que nos daban aquí enseguida. ¿Okay? Vamos a ver entonces, a ver este segundo ejemplo. Nos dan esta matriz C. El segundo ejemplo, ¿verdad? Y es una matriz cuadrada de orden entre 0, 2, 1, 1, negativo 1 y 3, y negativo 1, negativo 2 y negativo 3. Esa es la matriz que nos da. Vamos a decir acá 0, 2, 1, 1, negativo 1, 3, y negativo 1, negativo 2 y negativo 3. Exacto. ¿Sí? Nos dan esa matriz C, que es cuadrada de orden 3, para buscar su matriz adjunta. ¿Okay? Bueno, pues comenzamos buscando la matriz de sus cofactores. ¿Okay? Hallamos la matriz de sus cofactores. Bueno, pues para eso tenemos que buscar primero, ¿verdad?,
los menores de cada elemento de esa matriz. Y claro, una vez tengamos los menores, podemos buscar el cofactor que corresponde a cada uno de esos elementos, ¿verdad? Vamos a empezar con el menor de este elemento C sub 1, 1, que es este 0 que está aquí. El menor de el C sub 1, 1, o sea, el menor de este 0 que está aquí. ¿Ok? Pues nos olvidamos, ¿verdad?, de los elementos que están en la fila de ese 0 y en la columna en que esté ese 0. O sea, sería negativo 1, 3, el determinante, negativo 1, 3 y negativo 2, negativo 3. Olvidándonos de los elementos que están en la fila de ese 0 y en la columna de ese 0. Negativo 1, 3 y negativo 2, negativo 3. Vamos a evaluarlo. Esto sería negativo 1 por negativo 3 da 3 y 2 por menos 2 por 3 menos 6, y al restar menos 6 tenemos que sumar 6, esto da 9. Fíjense que ese es el menor de C sub 1, 1. ¿Cuál será entonces el cofactor de ese elemento C sub 1, 1? Pues por definición es menos 1 elevado a la suma de la fila más la columna de ese elemento que estamos considerando, 1 más 1, por el menor, que es 9. ¿Okay? Así que será negativo 1 a la 2, porque 1 más 1 es 2, por 9. Negativo 1 a la 2 es 1, por 9 da 9. Así que sería el C mayúscula sub 1, 1, el cofactor del elemento número que está en la fila 1 y columna 1 de la matriz C. Vamos a ver el menor del C sub 1, 2. O sea, el menor del elemento que está en la primera fila, segunda columna, ¿verdad? Primera fila, segunda columna, que es este 2 que está aquí. ¿Sí? Pues es el menor, ¿verdad?, el determinante que se forma eliminando los elementos que están en la fila de ese 2 y en la columna de 0, que sería 1, 3 y negativo 1, negativo 3. Y si ahora evaluamos esto, esto será 1 por negativo 3 es negativo 3, y a eso le restamos, menos 1 por 3 que es menos 3, y al restar menos 3 tenemos que sumar 3, y eso da 0. Así que por lo tanto, el cofactor de ese elemento C sub 1, 2 será negativo 1 elevado a la suma de la fila más la columna de ese elemento que estamos considerando, 1 más 2, por el menor que 0. Así que será negativo 1 a la 3, porque 1 más 1, 1 más 2 es 3, por 0. O sea, negativo 1 por 0 y negativo 1 por 0 es 0. Así que ese es el cofactor del elemento que está en la primera fila y segunda columna, 0. ¿Okay? Vamos a ver entonces el menor entonces del C sub 1, 3. Este que está aquí. Lo hemos ido en orden. Este ya está aquí. Así que será el menor de este 1 que está aquí, ¿verdad? Bueno, pues el determinante es formado por elementos en ese determinante, en esa matriz que no están ni, sí, está bien. El determinante que está compuesto por los elementos que no están ni en esa fila de C1, ni en esa columna de C1, que sería el 1 menos 1, 1 menos 1, y menos 1 menos 2. Y vamos a evaluarlo. Esto será 1 por negativo 2, negativo 2, y al restarle negativo 1 por negativo 1, que es 1, se restarle 1, eso da negativo 3. Así que por lo tanto el cofactor que le corresponde a C sub 1, 3 por lo tanto el cofactor que le corresponde al C sub 1, 3, el elemento que estamos considerando, ese 1 que está aquí, será por definición negativo 1 elevado a la suma de la fila más la columna en que se encuentra ese elemento, 1 más 3, por el menor que hemos encontrado, que es negativo 3. Así que será negativo 1 a la 1 más 3, que es 4, por negativo 3. Pero negativo 1 a 4 es 1 por negativo 3. Y 1 por negativo 3 da negativo 3. Así que será el cofactor del elemento que está en la primera fila, tercera columna. Vamos a ver el menor entonces ahora del elemento que está en la segunda fila, primera columna. C sub 2, 1. Que será el menor de este 1 que está aquí, no de este 1 que está acá, de este 1 que está aquí, ¿verdad? Así que será el determinante formado por elementos que no están ni en su misma fila ni en su misma columna. O sea, negativo 1, 3, perdón, una fila ni en su misma columna. Así que será 2, 1, 2, 1 y menos 2, menos 3. Y si yo busco el producto, ¿verdad?, el resultado de ese determinante, eso será 2 por menos 3 menos 6, y eso le restamos, menos 2, que será sumarle 2, y eso da negativo 4. Así que por lo tanto, el cofactor de ese elemento del C sub 1, sub 2, 1, será negativo 1 elevado a la suma de la fila más la columna, 2 más 1 en que se encuentra ese elemento, fila 2 y columna 1, por el menor. Por el menor.
Y el menor, fíjense que es ese negativo 4. Así que será negativo 1 elevado a la 2 más 1 que es 3 por negativo 4. Pero negativo 1 a 3 es negativo 1 por negativo 4 da positivo 4. Este será el cofactor del elemento que está en la fila 2, columna 1. ¿Ok? Más el menor que está que le corresponde más bien al elemento C sub 2, 2. Está ahora en la segunda fila y segunda columna. O sea que es el menor de ese elemento negativo 1 que está aquí, ¿verdad? Pues el determinante que es formado por elementos de esa matriz que no están ni en esa fila ni en esa columna. 0, 1 y negativo 1, 3, negativo 3. Así que será 0 por negativo 3 que es 0, y eso le restamos menos 1, que es lo mismo que sumar 1. Y eso es 1. Así que ese es el cofactor, el menor, ¿verdad? Así que por lo tanto el cofactor de ese elemento C sub 2, 2 será negativo 1 elevado a la 2 más 2 por el menor que es este 1, ¿verdad? Así que será negativo 1 a la 4, porque 2 más 2 es 4 por 1. Así que será negativo 1 positivo, porque negativo 1 a la 4, ¿verdad? Da positivo 1 por 1, da 1. Así que ese es el cofactor C sub 2, 2. ¿verdad? El cofactor del elemento que está en la fila 2, columna 2. Vamos a ver el menor. Dicho sea de paso, déjenme asegurarme que estamos bien, a ver si no tenemos algún error. ¿Okay? Vamos a ver. Tenemos 9. 0. Negativo 3. 4. Negativo 3, perdón. 4. 1. Y negativo 2. 1 y negativo 3. Ahora viene buscar el cofactor, el menor más bien del C sub 2, 3, este que está aquí, ¿verdad? El menor del C sub 2, 3. El elemento que está en la segunda fila y tercera columna. Es ese 3 que está aquí, ¿verdad? Este 3 que está aquí. Así que es el determinante formado por los elementos en esa matriz que no están ni en esa fila del 3 ni en esa columna del 3. Así que sería 0, 2 y negativo 1, negativo 2. Y si yo luego eso será 0, ¿verdad? Porque 0 por menos 2 da 0. Y eso le restamos menos 2, porque negativo 1 por 2 es negativo 2, y al restar negativo es lo mismo que sumar 2. Eso da 2. Así que por lo tanto el cofactor de ese elemento C sub 2, 3 será por definición negativo 1 elevado a la suma de la fila más la columna en que se encuentra ese elemento 3, C sub 2, 3, por el menor que es 2. Así que será negativo 1 a la 5 por 2. Y negativo 1 a la 5 es negativo 1 por 2, da negativo 2. ¿Okay? Y ahí tendríamos que C sub, el cofactor de C sub 2, 3. El cofactor de el elemento que está en la segunda fila y tercera columna. ¿Okay? Con el menor ahora del elemento C sub 3, 1. O sea, el menor de este negativo 1 que está aquí. No este negativo 1 que está aquí, sino este negativo 1 que está aquí. Y será el determinante formado por los elementos en esa matriz que no están ni en esa fila ni en esa columna. Sería el 2, 1 y negativo 1, 3. 2, 1 y negativo 1, 3. Que sería 2 por 3, 6. Y eso le restamos menos 1, pero es sumarle por dar 7, ¿verdad que sí? Así que por lo tanto el cofactor de ese elemento C sub 3, 1, de este negativo 1 que está aquí, será negativo 1 elevado a la suma de 3 más 1 por el menor que vale 7. ¿Okay? Así que será negativo 1 a la 4 por 7, pero negativo 1 a la 4 es 1 por 7, da 7. Así que este sería el cofactor del elemento 3, 1. Está en la fila 3 y columna 1. Vamos a ver si tenemos bien. Negativo 2 y 7. Muy bien. Vamos entonces a ver los cofactores, el cofactor de este segundo elemento en la tercera fila. Venimos aquí. ¿Okay? El menor, el elemento C sub 2, sub 3, perdón, 2, ¿verdad? Este vamos a ver. Después ya vimos el de 3, 1 al de 3, 2, este que está aquí. Es el menor de ese negativo 2.